En el tranquilo corazón de la naturaleza donde la belleza y el peligro se mezclan, pueden ocurrir eventos inesperados. ¿Qué harías si tu día pacífico en la naturaleza de repente se convirtiera en una lucha por la supervivencia? En este video compartimos historias de encuentros cercanos que se convirtieron en relatos inolvidables. Muestran lo impredecible que puede ser la naturaleza y por qué es importante estar listo para cualquier cosa. Únete a nosotros mientras exploramos 3 incidentes que nos recuerdan lo poderosa que es la naturaleza y la importancia de estar preparados. No te pierdas estos relatos de personas enfrentándose a lo salvaje. Era el 18 de agosto de 2023, en la vasta naturaleza de Columbia Británica, Canadá. La familia Smith, formada por los padres John y Sarah y su hijo Tommy de 6 años, se había embarcado en un viaje de campamento. A la familia le encantaba estar al aire libre y solían pasar tiempo explorando la belleza natural que los rodeaba. Este viaje estaba destinado a ser una escapada relajante de la ajetreada vida de la ciudad en Vancouver donde vivían. John, guardaparques, tenía experiencia en actividades al aire libre y había enseñado a su familia lo básico sobre acampar y seguridad en la naturaleza. Sarah, una maestra, disfrutaba de estos viajes como una forma de conectar con su familia y enseñar a Tommy sobre la naturaleza. Tommy, un niño curioso y aventurero, adoraba estas excursiones. Siempre estaba ansioso por explorar el mundo que lo rodeaba, fascinado por las plantas y animales que encontraban. La familia había elegido un campamento cerca de un hermoso lago en Columbia Británica, conocido por sus paisajes y su abundante vida silvestre. La zona era popular entre los campistas y excursionistas, ofreciendo un refugio pacífico lejos del bullicio de la ciudad. Montaron su tienda, desempacaron su equipo y comenzaron a prepararse para un día de pesca y exploración. John y Sarah fueron cuidadosos al montar el campamento. Guardaron la comida de forma adecuada, en contenedores sellados y lejos de la tienda, ya que sabían que la zona era hogar de diversos animales, incluidos osos. Pasaron el día enseñándole a Tommy sobre los distintos animales y plantas que encontraron, disfrutando del clima soleado y despejado. Al acercarse la noche, la familia se reunió alrededor de la fogata, cocinando la cena y compartiendo historias. El entorno sereno los hacía sentirse tranquilos. El olor de su comida comenzó a esparcirse por la zona, atrayendo sin que lo supieran la atención de un oso grizzly cercano. Guiado por el aroma, comenzó a acercarse al campamento. Después de la cena, Tommy sintió la necesidad de ir al baño y se alejó un poco del campamento. John y Sarah estaban ocupados limpiando y no se dieron cuenta de su partida de inmediato. Tommy, que solo estaba a unos pocos pasos, se sentía seguro y confiado, sin saber del peligro que se acercaba. Al percibir una oportunidad, continuó avanzando con movimientos silenciosos y deliberados. La familia no tenía idea de que un oso grizzly estaba cerca. Siempre habían sido cautelosos con la vida silvestre, pero la tranquilidad de la noche y el entorno familiar los hacía sentirse seguros. Mientras Tommy estaba solo, el oso, sin advertencia, atacó. El trágico evento ocurrió rápido sin dar tiempo a la familia para reaccionar. El impactante incidente los dejó devastados. Lo que había comenzado como un viaje de campamento tranquilo se convirtió en una pesadilla, marcando el inicio de una campaña pública de concientización sobre los peligros de la vida silvestre en áreas populares para acampar. Este trágico evento pronto destacaría la importancia de la vigilancia constante y las estrictas medidas de seguridad al acampar en zonas habitadas por osos. El ataque repentino del oso a Tommy fue rápido y mortal. Los padres John y Sarah escucharon el alboroto y corrieron a ayudar a su hijo, pero ya era demasiado tarde. El animal había atacado y Tommy estaba gravemente herido. La visión del grizzly y el cuerpo sin vida de su hijo dejó a los padres en estado de shock y horror. El oso, al sentir la presencia de más personas, se retiró al bosque dejando atrás a una familia destrozada. El incidente ocurrió cerca del Parque Provincial Golden Ears, un popular destino de acampada y senderismo, conocido por su belleza natural y su vida silvestre. El parque, ubicado cerca de Maple Ridge, Columbia Británica, es frecuentado por familias y amantes de la naturaleza. El trágico evento atrajo la atención de guardaparques y autoridades locales, quienes llegaron al lugar para brindar asistencia e investigar lo sucedido. John y Sarah luchaban por comprender la tragedia que acababa de ocurrir. La familia fue trasladada a un hospital cercano, donde el personal médico y los consejeros les brindaron apoyo. La pérdida de su hijo fue abrumadora y la conciencia de los peligros presentes en la naturaleza golpeó duramente. Las autoridades del parque expresaron sus condolencias y comenzaron una investigación exhaustiva para entender las circunstancias del ataque del oso.
La noticia de la muerte de Tommy se difundió rápidamente, generando una ola de preocupación pública y cobertura mediática. El incidente subrayó los riesgos asociados con acampar en áreas habitadas por osos y otros animales potencialmente peligrosos. Expertos y funcionarios de vida silvestre enfatizaron la necesidad de aumentar la concientización y la educación sobre la seguridad frente a osos, especialmente en regiones como Columbia Británica, donde los osos grizzly son conocidos por deambular. En respuesta a la tragedia, se lanzaron una serie de campañas de concientización pública para educar a la gente sobre las precauciones de seguridad en territorios de osos. Las campañas se centraron en el almacenamiento adecuado de alimentos, mantener una distancia segura de la vida silvestre y la importancia de mantener a los niños cerca en todo momento. El objetivo era prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad de los campistas y excursionistas en la zona. La comunidad local, conmovida por la pérdida de la familia, se unió para ofrecer apoyo y generar conciencia. Se realizaron memoriales y homenajes en honor a Tommy, celebrando su vida y promoviendo la concientización sobre los peligros de los encuentros con la vida silvestre. La experiencia de la familia Smith se convirtió en un recordatorio de lo impredecible que puede ser la naturaleza y la necesidad de una vigilancia constante. El Parque Provincial Golden Ears y otras áreas cercanas implementaron medidas de seguridad más estrictas, incluyendo mejor señalización e información sobre la vida silvestre. Los guardaparques incrementaron sus patrullas y brindaron orientación adicional a los visitantes, enfatizando la importancia de seguir los protocolos de seguridad. El trágico incidente también condujo a discusiones sobre posibles cambios en las políticas para mejorar la seguridad de los visitantes en los hábitats de osos. Mientras aún estaban en duelo, la familia Smith esperaba que su historia ayudara a otros a evitar tragedias similares. Se convirtieron en defensores de la seguridad frente a la vida silvestre, compartiendo sus experiencias y alentando a otros a respetar el entorno natural y a los animales que lo habitan. Su historia sirvió como advertencia, subrayando la necesidad de precaución y preparación al disfrutar de la naturaleza. La pérdida del pequeño Tommy fue un recordatorio desgarrador del poder e imprevisibilidad de la naturaleza. El incidente condujo a una mayor concientización y comprensión sobre la importancia de la seguridad allí, especialmente en áreas donde hay vida silvestre. El mensaje resonó en muchos, reforzando la idea de que aunque la naturaleza ofrece belleza y aventura, también requiere respeto y precaución. En las serenas montañas Cárpatos ubicadas en Europa del Este, un grupo de escolares, junto con su maestra María, partió en una excursión por la naturaleza. El grupo era de una pequeña escuela de una aldea en Rumania situada cerca de la base de estas majestuosas montañas. La excursión era parte de sus estudios ambientales, con el objetivo de enseñar a los niños sobre la flora y fauna local. María era una maestra dedicada de poco más de 30 años. Había planificado el viaje meticulosamente. Tenía un profundo amor por la naturaleza y quería compartir esa pasión con sus estudiantes. Los niños, de entre 8 y 12 años, estaban emocionados por la aventura. Muchos de ellos nunca habían estado tan cerca de la naturaleza salvaje. El viaje tenía un propósito tanto educativo como recreativo, ofreciendo a los niños la oportunidad de experimentar la belleza de los Cárpatos de primera mano. El grupo partió temprano en la mañana, llevando mochilas con meriendas, agua y cuadernos para tomar notas. María también había empacado un bastón de senderismo, una herramienta común para navegar por el terreno irregular. Los niños estaban ansiosos por explorar, haciendo preguntas y señalando plantas e insectos interesantes en el camino. María los guiaba, explicando la importancia de cada especie y la necesidad de preservar su hábitat natural. A medida que avanzaba el día, el grupo se adentró en las áreas boscosas de las montañas. El aire estaba fresco y los sonidos de los pájaros llenaban el ambiente. Los niños disfrutaban del entorno tranquilo, aprendiendo sobre los diferentes tipos de árboles y los animales que habitaban el bosque. María les recordaba la importancia de ser respetuosos con la naturaleza, incluyendo no dejar basura atrás. Durante una pausa, el grupo encontró un pequeño claro donde descansar y almorzar. Los niños se sentaron en el césped, disfrutando de sus sándwiches y fruta. La tranquilidad del momento era reconfortante, y los niños se relajaron, compartiendo historias y risas. María los observaba, sintiéndose orgullosa de su entusiasmo y curiosidad. Sin embargo, la calma no duró mucho. Sin que el grupo lo supiera, un oso había captado el aroma de su comida. Las montañas Cárpatos son conocidas por su población de osos,
y aunque los encuentros son raros, no son inauditos. El animal atraído por el olor comenzó a acercarse al grupo. Los niños, concentrados en su almuerzo, no lo notaron al principio. Fue María quien lo vio emergiendo de los árboles, con curiosidad en sus ojos. La aparición repentina sorprendió al grupo. María rápidamente les indicó a los niños que permanecieran tranquilos y en silencio, con la esperanza de que el oso perdiera interés y se marchara. Pero sintiendo el olor de la comida, continuó acercándose, mostrando un comportamiento cada vez más impredecible. Los niños, conscientes del peligro, miraban a María en busca de orientación, con el miedo reflejado en sus rostros. María sabía que estaban en una situación peligrosa. Necesitaba actuar rápidamente para proteger a los niños y ponerlos a salvo. Mientras el oso continuaba acercándose, María evaluó la situación. Estaban en una zona remota de los Cárpatos, cerca de la aldea de Bran, una zona popular por sus paisajes y fauna. Probablemente un oso pardo nativo de la región, parecía curioso pero también cauteloso. Los niños estaban demasiado asustados para moverse y María sabía que debía actuar rápido para protegerlos. María recordó su entrenamiento y los consejos dados a quienes se encuentran en áreas con osos. Evitar movimientos bruscos, parecer más grande y no correr. Levantó su bastón de senderismo tratando de parecer más imponente. Los niños se agruparon, con los ojos bien abiertos de miedo, mientras veían a su maestra valientemente ponerse entre ellos y el oso. Ahora a corta distancia pareció dudar. María agitó sus brazos lentamente y habló con una voz firme y calmada, esperando convencer al oso de que no representaban una amenaza. Sabía que a menudo atacan por miedo o hambre, y rogaba que el animal decidiera retirarse. Pero este, quizás impulsado por el olor de la comida o por instinto, siguió acercándose. María, al darse cuenta de que la situación se volvía más peligrosa, decidió usar su bastón para defender al grupo. Sabía que era un movimiento arriesgado, pero tenía que hacer algo para proteger a los niños. Blandió el bastón, tratando de mantener al oso a raya. Los niños, comprendiendo la gravedad de la situación, comenzaron a retroceder lentamente, guiados por los estudiantes mayores que mantenían la calma. De repente el oso avanzó, y María golpeó con todas sus fuerzas. El impacto lo asustó y retrocedió. Los niños, aprovechando la oportunidad, se alejaron más, guiados por los estudiantes mayores que los mantenían tranquilos. María siguió firme, aunque el oso la alcanzó con su pata. El dolor era intenso, pero su enfoque seguía siendo mantenerlo alejado de los niños. Después de lo que pareció una eternidad, el oso finalmente se dio la vuelta y se retiró al bosque. María, herida pero aliviada, llamó a los niños instándolos a continuar hacia el sendero. Los niños respondieron sabiendo que necesitaban llegar a un lugar seguro. María los siguió, apoyándose en su bastón mientras se dirigían de regreso a la aldea. Cuando llegaron a la aldea, los residentes y las autoridades respondieron rápidamente, brindando atención médica a María y consolando a los niños. La noticia de la valentía de María se extendió y fue elogiada por su rápida actuación y coraje. El incidente subrayó la naturaleza impredecible de los encuentros con la fauna salvaje y la importancia de estar preparados. En los días posteriores, la comunidad local, junto con las autoridades escolares, lanzó una campaña educativa sobre la seguridad en la vida silvestre. Enfatizaron la necesidad de capacitación adecuada y conciencia al explorar áreas naturales, especialmente aquellas habitadas por animales peligrosos como los osos. Los niños aprendieron valiosas lecciones sobre el respeto a la vida silvestre y la importancia de los protocolos de seguridad. Las acciones de María no solo salvaron a los niños, sino que también atrajeron la atención sobre la necesidad de una mejor educación sobre la vida silvestre en las escuelas rurales. La comunidad se unió para apoyar a la maestra herida y asegurar que incidentes como este fueran menos probables en el futuro. Las montañas Cárpatos, con su belleza y rica fauna, siguieron siendo una parte apreciada de Rumania. En los densos bosques de las montañas Cárpatos, en Ucrania, Víctor, un cazador experimentado, había estado rastreando presas en estas montañas por más de 2 décadas. Conocido por sus habilidades y su entendimiento de la naturaleza, Víctor solía aventurarse en estos terrenos en busca de ciervos y otras presas. Era muy respetado en su comunidad por su conocimiento de la caza y de la naturaleza. Víctor había aprendido el arte de la caza de su padre, quien también había sido un cazador experimentado. Creció en un pequeño pueblo cerca del Lviv, donde pasó gran parte de su infancia explorando los bosques y aprendiendo sobre la fauna local. Su pasión por la caza no era solo por el deporte. También se trataba de mantener una conexión con la naturaleza y respetar el equilibrio del ecosistema.
Con los años, desarrolló un agudo sentido del terreno y sus habitantes, lo que lo convertía en un cazador exitoso. Ese día en particular, Víctor y su compañero de caza Iván salieron temprano en la mañana. Su objetivo era rastrear y cazar un ciervo, una tarea que habían logrado muchas veces antes. Las montañas Cárpatos, con sus densos bosques y diversa vida silvestre, eran hermosas y desafiantes. Los dos cazadores estaban bien preparados, llevando rifles y el equipo necesario para su expedición. Tras horas de rastreo, Víctor avistó un gran ciervo pastando en un claro. Señaló a Iván que se quedara atrás y apuntó con cuidado. Su disparo fue preciso y el ciervo cayó. Víctor se acercó al animal con una mezcla de respeto y satisfacción. Comenzó a desollar al ciervo, un paso necesario para preparar la carne para su transporte. Mientras Víctor trabajaba, el olor fresco de la presa se extendió por el bosque. Sin que él lo supiera, un oso pardo, uno de los depredadores más grandes de la región, había captado el olor. Las montañas Cárpatos albergan una considerable población de osos pardos, y aunque los encuentros no son comunes, son un riesgo conocido para los cazadores de la zona. Víctor, concentrado en su tarea, no se dio cuenta de la proximidad del oso. El oso, atraído por el olor de la presa fresca, se movió entre los árboles, acercándose a la ubicación de Víctor. Iván, que se había quedado a poca distancia, también estaba ajeno al peligro que acechaba cerca. El bosque, normalmente un lugar de calma y belleza para los cazadores, de repente se convirtió en un sitio de peligro invisible. Víctor, absorto en su trabajo, continuó preparando al ciervo. El repentino crujido de hojas lo alertó, pero para entonces ya era demasiado tarde. El oso, impulsado por el hambre y la oportunidad de una comida fácil, atacó a Víctor, tomándolo por sorpresa. A pesar de sus habilidades y armas, el cazador experimentado se encontró en una situación de vida o muerte, enfrentado a uno de los depredadores más poderosos de la naturaleza. El oso pardo atacó a Víctor con increíble velocidad y fuerza. El ataque repentino dejó a Víctor con poco tiempo para reaccionar. A pesar de su experiencia y conocimiento, fue sorprendido por el agresivo enfoque del oso. Intentó usar su rifle para defenderse, pero la inmensa fuerza y determinación del oso rápidamente lo superaron. El oso, impulsado por el hambre y el olor fresco del ciervo, no cedía. Golpeó a Víctor con sus poderosas garras, causándole heridas graves. Iván, que había escuchado el alboroto desde una corta distancia, se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Corrió hacia los sonidos, con el corazón latiendo de miedo por su amigo. Al acercarse, Iván vio al oso atacando a Víctor. Disparó su rifle al aire, con la esperanza de ahuyentarlo. El fuerte ruido lo sorprendió y levantó la vista. Iván continuó haciendo ruidos fuertes, intentando disuadir al oso de continuar su ataque. Desconfiado de la nueva amenaza, el animal decidió retirarse al bosque. Iván corrió rápidamente al lado de Víctor, encontrándolo gravemente herido pero consciente. El ataque le había dejado heridas y una considerable pérdida de sangre. Debían buscar ayuda de inmediato. Vendó las heridas de Víctor lo mejor que pudo con los suministros que tenían y luego lo ayudó a ponerse de pie. El pueblo más cercano estaba a varias millas de distancia y no tenían tiempo que perder. Los dos cazadores descendieron por el terreno accidentado, con Iván apoyando a Víctor mientras se movían lo más rápido posible. El viaje fue agotador y la condición de Víctor empeoraba. Iván se mantuvo enfocado, alentándolo a seguir avanzando. Llegaron a una carretera donde Iván detuvo un auto que pasaba. El conductor, al ver las graves heridas, se ofreció inmediatamente a llevarlos al centro médico más cercano. Llegaron a una pequeña clínica en un pueblo cercano, donde el personal médico lo atendió. La gravedad de sus heridas era considerable, y fue transferido inmediatamente a un hospital más grande en Ivano-Frankivsk para recibir atención especializada. Iván permaneció a su lado, brindando apoyo y consuelo mientras Víctor recibía tratamiento. El incidente se propagó rápidamente por la comunidad local, resaltando los impredecibles peligros de cazar en territorio de osos. Las montañas Cárpatos, conocidas por su belleza y vida silvestre, también presentaban riesgos significativos para quienes se aventuraban en sus profundidades. El ataque a Víctor sirvió como un recordatorio contundente de la necesidad de precaución y preparación al entrar en tales áreas. Las autoridades locales y expertos en vida silvestre enfatizaron la importancia de comprender y respetar los hábitats de los animales salvajes, especialmente los depredadores como los osos. Llamaron a aumentar la conciencia y educación sobre los riesgos de la caza y otras actividades al aire libre en regiones habitadas por osos. La comunidad se unió en torno a Víctor, ofreciendo apoyo y compartiendo su historia como una advertencia.
La recuperación fue lenta y desafiante, pero se mantuvo agradecido por la rápida respuesta de Iván y la atención médica que recibió. La experiencia dejó una profunda impresión en él, reforzando la importancia de respetar el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. La historia de Víctor y el oso se convirtió en un tema de discusión entre cazadores y entusiastas del aire libre, subrayando la necesidad de vigilancia constante y respeto por el mundo natural. Era el 10 de noviembre de 2021, en las escarpadas montañas de los Andes en Argentina. Carlos era un experto en supervivencia. Conocido por sus habilidades en la naturaleza, emprendió una expedición en solitario. Llevaba años perfeccionando sus técnicas, compartiendo sus aventuras y conocimientos en su popular blog de supervivencia. Carlos tenía una gran pasión por explorar entornos remotos y desafiantes, poniendo a prueba sus límites y enseñando a otros sobre la supervivencia en la naturaleza. Siempre había estado fascinado por la naturaleza y las habilidades necesarias para prosperar en ella. Creció en las afueras rurales de Buenos Aires, donde a menudo se aventuraba en los bosques y montañas cercanas, aprendiendo a orientarse y a vivir de la tierra. A medida que creció, su pasión por las técnicas de supervivencia se profundizó, llevándolo a explorar paisajes variados, desde densas selvas hasta desiertos áridos. Su experiencia lo convirtió en una figura respetada en la comunidad de supervivencia, admirado por su consejo práctico y su capacidad para mantener la calma bajo presión. En esta expedición, Carlos eligió las montañas de los Andes, un lugar que siempre había querido explorar. Con sus picos imponentes y diversos ecosistemas, representaban un nuevo reto. Planeaba documentar su viaje, compartiendo consejos sobre recolección, construcción de refugios y otras habilidades de supervivencia. Conocía los riesgos, pero confiaba en sus habilidades y estaba bien preparado para la travesía. Comenzó su caminata temprano en la mañana, con el aire fresco de la montaña llenándolo de energía. Llevaba suministros mínimos, confiando en sus habilidades para encontrar comida y agua en el camino. Su objetivo era sumergirse por completo en la naturaleza, usando solo recursos naturales. Mientras recorría el terreno rocoso, observaba los paisajes impresionantes y la diversa vida silvestre, capturando todo con su cámara para su vlog. Conforme avanzaba el día, se centró en buscar comida. Recolectó plantas y bayas comestibles, identificando cada una. Sabía la importancia de una identificación correcta, ya que algunas plantas podían ser venenosas. Carlos había aprendido estas habilidades tras años de práctica y estudio, y era meticuloso en su enfoque. Su conocimiento de la flora y fauna local era crucial para garantizar su seguridad y bienestar. Pero mientras recolectaba, entró sin darse cuenta en el territorio de un oso. Las montañas de los Andes son hogar de una variedad de fauna, incluidos osos, que pueden ser territoriales y protectores de su espacio. Carlos no notó las señales de la presencia del oso. El oso comenzó a acercarse, sintiéndose amenazado por la presencia. De repente, Carlos escuchó un ruido cercano. Miró hacia arriba y vio al oso, cuya magnitud y poder eran evidentes de inmediato. El oso, sintiendo que su territorio estaba siendo invadido, atacó al hombre. A pesar de su amplia experiencia, Carlos fue sorprendido por el repentino encuentro. Comprendió el peligro en el que estaba y supo que debía actuar rápido para protegerse. Instintivamente, alcanzó las herramientas que tenía a mano, incluyendo un resistente bastón y una piedra de sílex para hacer fuego. Entendía el comportamiento del oso y sabía que parecer amenazante podría disuadir al animal. Carlos se apresuró a encender un fuego, esperando que las llamas asustaran al oso. La situación era crítica y tuvo que recurrir a todos sus instintos de supervivencia para manejar este encuentro. Carlos, sabiendo que su única oportunidad de supervivencia era usar sus habilidades y astucia, golpeó la piedra contra una roca, creando chispas. Las hojas y ramas secas que había recogido antes prendieron y pronto un pequeño fuego comenzó a arder. Carlos sostuvo su bastón en una mano, listo para usarlo como arma si era necesario. Las llamas crepitaban y crecían, proyectando sombras danzantes sobre el terreno rocoso. El oso, a poca distancia, vaciló al ver el fuego. Tienden a ser cautelosos ante las llamas, lo que le dio a Carlos una ventaja momentánea. Agitó el bastón para parecer más grande, gritando fuertemente para asustar al oso. El oso gruñó, claramente molesto, pero se detuvo. El calor y la luz del fuego parecían confundir al animal, que comenzó a rodear a Carlos, buscando una forma de pasar las llamas.
Carlos sabía que debía encontrar un lugar seguro rápidamente. El fuego no mantendría al oso alejado por mucho tiempo, y era consciente del peligro de permanecer expuesto. Al ver una cueva cercana, decidió que era su mejor opción para refugiarse. Retrocedió del fuego, manteniendo la vista fija en el oso, y se dirigió hacia la entrada de la cueva. Mientras se movía, el oso lo seguía curioso y agitado. Carlos llegó a la cueva, que tenía una entrada estrecha, lo que dificultaría al oso entrar. Se apresuró a entrar, usando el bastón para bloquear la entrada lo mejor que pudo. El oso se acercó a la cueva, pero parecía reacio a entrar, tal vez por temor al espacio confinado. Olisqueó alrededor de la entrada, luego retrocedió un poco paseando afuera. Dentro de la cueva, Carlos evaluó sus heridas. Tenía algunos rasguños y moretones, pero estaba ileso en su mayoría. Sabía que debía permanecer en silencio y esperar a que el oso perdiera interés. La cueva era oscura y fría, pero ofrecía protección. Carlos usó su cámara para grabar la situación, documentando el encuentro para su blog. Sus manos temblaban por la adrenalina, pero permaneció concentrado en mantenerse a salvo. Después de lo que pareció una eternidad, el oso finalmente se fue. Carlos esperó un poco más, asegurándose de que era seguro antes de salir cautelosamente de la cueva. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre las montañas. Debía encontrar un lugar más seguro para descansar esa noche. Recogió sus pertenencias, incluida su cámara, y retomó el sendero que había estado siguiendo. La prueba dejó a Carlos exhausto pero agradecido de estar vivo. Sabía que el encuentro con el oso podría haber terminado mucho peor. Mientras caminaba de regreso hacia la civilización, reflexionó sobre el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Las montañas de los Andes, con su belleza escarpada y su diversa fauna, eran un recordatorio del delicado equilibrio entre los humanos y el mundo natural. La experiencia de Carlos se convirtió en una poderosa historia en su blog de supervivencia, destacando la importancia de estar preparado y respetar la vida silvestre. Sus seguidores quedaron cautivados por las imágenes crudas y las lecciones que Carlos compartió sobre habilidades de supervivencia y seguridad. El incidente sirvió como un recordatorio de que incluso los supervivientes más experimentados pueden enfrentarse a peligros inesperados. De vuelta en la ciudad, recibió tratamiento por sus heridas y tomó tiempo para recuperarse. Continuó compartiendo su historia, enfatizando la necesidad de precaución y respeto al aventurarse en áreas salvajes. Su encuentro con el oso se convirtió en un cuento conocido, ilustrando los desafíos y riesgos de explorar la naturaleza. La valentía y el rápido pensamiento de Carlos fueron celebrados, recordando a todos el poder de la naturaleza y la importancia de estar preparados y respetar la vida silvestre. En el año 2015, en el denso y pintoresco Bosque Negro de Alemania, Jessica, una turista estadounidense, siempre había sido apasionada por la fotografía y los viajes. Originaria de la ciudad de Nueva York, trabajaba como fotógrafa independiente, capturando la vibrante vida urbana y la tranquila belleza de la naturaleza. Su sueño era fotografiar algunos de los paisajes más impresionantes del mundo, y el Bosque Negro estaba entre sus principales destinos. Jessica había planeado este viaje durante meses, investigando los mejores lugares para capturar la belleza del bosque. El Bosque Negro, conocido por sus densos árboles, encantadores senderos y abundante fauna, ofrecía un telón de fondo perfecto para su fotografía. Estaba interesada en capturar la luz de la mañana filtrándose a través de los altos árboles, creando una atmósfera mágica. Ese día, Jessica salió temprano, ansiosa por explorar y encontrar ángulos únicos para sus fotos. Estaba bien equipada con su cámara, incluido su confiable trípode que solía usar para estabilizar sus tomas. Los senderos estaban marcados, y los seguía con cuidado, sabiendo que el bosque podía ser complicado para navegar. Sin embargo, su curiosidad y su búsqueda de la foto perfecta la llevaron a desviarse del sendero marcado. Se adentró más en el bosque, cautivada por la belleza serena y los sonidos de la naturaleza. Sentía una paz que contrastaba con el bullicio de la vida en la ciudad. Mientras se alejaba más del sendero principal, encontró un pequeño claro. Allí vio a un oso bebé jugando entre los árboles. Jessica sabía los riesgos de encontrarse con animales salvajes, pero la escena era demasiado cautivadora para dejarla pasar. Se acercó con cautela, manteniendo una distancia segura mientras preparaba su cámara para capturar el momento. Al enfocar su lente en el osesno, Jessica sintió un escalofrío de miedo. Recordó haber leído sobre los peligros de acercarse a las crías de oso, ya que la madre podría estar cerca y ser muy protectora.
Justo cuando decidió retroceder, la madre oso apareció, emergiendo del denso follaje. La madre, al percibir una amenaza para su cría, cargó hacia Jessica con un feroz gruñido. Jessica sintió una oleada de pánico. Instintivamente agarró su trípode, usándolo como una arma improvisada, pero el oso no se detuvo. Golpeó a Jessica con sus poderosas patas, derribándola al suelo. Jessica gritó pidiendo ayuda, su voz resonando por el bosque. La madre oso mantenía su postura agresiva, protegiendo a su cría de la amenaza percibida. A pesar del miedo y las heridas, intentó defenderse con su trípode, pero la fuerza del oso era abrumadora. Sus gritos se hicieron más fuertes, desesperados, con la esperanza de que algún excursionista cercano la escuchara y viniera a ayudarla. Mientras Jessica yacía en el suelo del bosque, herida y aterrorizada, rezaba para que alguien llegara a ayudarla. El bosque, que antes era pacífico, se había convertido en un lugar de peligro, y Jessica comprendió la gravedad de su situación. Esperaba que sus gritos de auxilio no quedaran sin respuesta, mientras la madre oso se mantenía sobre ella, gruñendo y protegiendo a su cría. Sus gritos fueron escuchados por un grupo de excursionistas que no estaban lejos de su ubicación. Caminaban por uno de los senderos principales del Bosque Negro, cerca del pueblo de Triberg, famoso por sus cascadas y senderos escénicos. Al escuchar el alboroto, los excursionistas rápidamente se dieron cuenta de que alguien estaba en peligro. Se dirigieron hacia los sonidos, guiados por los gritos de Jessica. Al llegar, los excursionistas vieron al oso y entendieron la gravedad de la situación. Sabían que debían actuar rápido para salvar a Jessica. El grupo, con equipo de senderismo, ideó un plan. Utilizaron ruidos fuertes, como gritos y golpes en botellas de agua metálicas, para intentar asustar al oso. Algunos de los excursionistas llevaban bengalas, una precaución estándar en áreas conocidas por encuentros con fauna salvaje. Los ruidos fuertes y las bengalas brillantes asustaron al oso. La madre, al sentir una amenaza mayor por el grupo que se acercaba, decidió retirarse. Retrocedió aún gruñendo, pero desapareció en el bosque con su cría. Los excursionistas corrieron al lado de Jessica, encontrándola gravemente herida pero consciente. La ayudaron a levantarse y evaluaron sus heridas, que incluían rasguños y moretones causados por el ataque del oso, llevando a Jessica a un área segura y llamando a asistencia médica. Se notificó a los guardabosques, y un equipo de respuesta de emergencia llegó poco después. Fue trasladada a un hospital cercano en Triberg, donde recibió atención médica inmediata. Sus heridas eran graves, pero se esperaba que se recuperara con tiempo y cuidados. El incidente se difundió atrayendo mucha atención de las autoridades locales y el público. La experiencia de Jessica destacó los peligros de desviarse de los senderos marcados y la necesidad de una mayor conciencia sobre la seguridad con la fauna. Las autoridades del Bosque Negro respondieron implementando medidas de seguridad más estrictas y pautas para los turistas. Se colocaron señales en varios idiomas, advirtiendo sobre los peligros de acercarse a la fauna y la importancia de mantenerse en los caminos designados. La historia se convirtió en un relato de advertencia para otros, recordando a todos la imprevisibilidad de la naturaleza. Compartió su experiencia en redes sociales y entrevistas, enfatizando la importancia de respetar a los animales salvajes y seguir los protocolos de seguridad. El incidente también provocó discusiones sobre la mejora de los procedimientos de respuesta de emergencia y la necesidad de brindar mejor educación a los turistas que visitan el bosque. El Bosque Negro seguía siendo un destino popular para los amantes de la naturaleza. El encuentro de Jessica sirvió como recordatorio de los posibles peligros que conlleva explorar la naturaleza salvaje. La comunidad local y las autoridades trabajaron juntas para asegurar que los visitantes estuvieran mejor informados y preparados para sus aventuras en el bosque. Era el 18 de septiembre de 2021 en las densas selvas de Borneo, Malasia. Ahmad, un granjero trabajador, estaba cuidando su plantación de pimienta. Había vivido en un pequeño pueblo cerca de Kuching, la capital de Sarawak, durante casi toda su vida. Había heredado la plantación de su padre y llevaba muchos años trabajando la tierra. La plantación era su principal fuente de ingresos y se sentía muy orgulloso de la calidad de la pimienta que cultivaba. La rutina diaria de Ahmad consistía en revisar las plantas de pimienta, asegurándose de que no tuvieran plagas y gestionando la salud del suelo. Era muy conocido en su pueblo por su dedicación a la agricultura y su profunda conexión con la tierra. Ahmad solía levantarse antes del amanecer para comenzar su trabajo, disfrutando de las mañanas tranquilas y de los sonidos de la selva despertando a su alrededor. La densa vegetación,
y la rica biodiversidad de la selva de Borneo ofrecían tanto desafíos como oportunidades para la agricultura. La selva de Borneo es hogar de una gran variedad de fauna, incluido el oso malayo, la especie de oso más pequeña del mundo. Estos osos son conocidos por su distintiva mancha en el pecho, de color naranja o crema, y por sus poderosas garras, que usan para rasgar árboles en busca de insectos. Aunque generalmente son tímidos y evitan a los humanos, los osos malayos pueden volverse agresivos si se sienten amenazados. Ahmad estaba al tanto de la fauna en la zona, pero nunca había encontrado un oso malayo en su plantación. Aquella mañana, estaba concentrado en su trabajo, podando las vides de pimienta y revisando el crecimiento de las nuevas plantas. El aire era húmedo y espeso con el aroma de la selva. Mientras se movía entre las filas de plantas, escuchó un ruido cercano. Se detuvo, pensando que podría ser un jabalí salvaje, que a veces se adentraba en su plantación. Al mirar, vio un oso malayo emergiendo de la maleza. El oso, probablemente buscando comida, se asustó al ver a Ahmad. Se irguió sobre sus patas traseras en una postura defensiva y emitió un gruñido bajo. Ahmad, a pocos metros de distancia, sintió una oleada de miedo. Sabía que a pesar de su pequeño tamaño, los osos malayos podían ser peligrosos, especialmente si se sorprendían. Sin armas ni equipo de protección, sus opciones eran limitadas. Ahmad tomó el machete que siempre llevaba para su trabajo en la granja. El oso, sintiendo una amenaza, lo atacó. Blandió el machete, intentando protegerse y asustar al oso. El animal lo arañó, causándole profundas heridas en los brazos y el torso. Él luchó con todas sus fuerzas, usando el machete para mantener al oso a raya. El enfrentamiento fue intenso y caótico, con los gruñidos del oso y los gritos de Ahmad llenando el aire. A pesar del dolor de sus heridas, debía encontrar una manera de terminar con el ataque. Vio un montón de hojas secas y ramas cerca, probablemente restos de la limpieza de la plantación. Reunió las hojas y usó su encendedor para iniciar un fuego. Las llamas y el humo asustaron al oso, que se retiró a la selva, dejando a Ahmad herido y agotado. Solo en la selva, Ahmad necesitaba atención médica. Las profundas cortadas hechas por las garras del oso sangraban abundantemente, y el impacto del ataque comenzaba a afectar. Se mantuvo tranquilo, entendiendo que entrar en pánico solo empeoraría la situación. Usó parte de su camisa para vendar temporalmente las heridas, tratando de detener el sangrado. El pueblo más cercano, Kampung Stas, estaba a una considerable distancia, y Ahmad sabía que el viaje sería difícil en su estado. Reuniendo fuerzas, comenzó a caminar a través de la densa selva. El terreno era accidentado, con vegetación espesa y suelo irregular. Avanzaba con cuidado, consciente de que cualquier herida adicional podría empeorar la situación. El camino de regreso al pueblo le era familiar, pero el trayecto se sentía más largo y complicado que nunca. Cada paso era una lucha, y el dolor de sus heridas le dificultaba concentrarse. El aire húmedo y los sonidos de la selva lo rodeaban, pero la mente de Ahmad estaba fija en llegar a un lugar seguro. Si lograba llegar al pueblo, encontraría ayuda. Mientras caminaba, pensaba en el oso malayo y el inesperado peligro que había enfrentado. La selva de Borneo, aunque hermosa y rica en vida silvestre, también podía ser impredecible y peligrosa. Ahmad siempre había respetado a los animales que vivían en la selva, comprendiendo que formaban parte del ecosistema en el que trabajaba. Pero el ataque le había recordado el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Después de varias horas de difícil caminata, Ahmad finalmente llegó a las afueras de Kampung Stas. Los aldeanos, al ver sus heridas y su estado exhausto, acudieron rápidamente en su ayuda. Lo llevaron a una clínica local, donde el personal médico trató sus heridas. Los cortes eran profundos, pero no ponían en peligro su vida, y Ahmad se sintió agradecido por la rápida atención que recibió. Los aldeanos quedaron impactados por la noticia del ataque del oso, ya que estos encuentros eran raros, pero no desconocidos en la región. La noticia del incidente se difundió rápidamente, llegando a las autoridades locales y a organizaciones de vida silvestre. El ataque destacó los riesgos que enfrentaban los granjeros y otras personas al trabajar cerca de los hábitats de la fauna salvaje. En respuesta, la comunidad y las autoridades locales iniciaron programas de concientización y capacitación para educar a la población sobre cómo manejar encuentros con la fauna de manera segura. Estos programas subrayaban la importancia de comprender el comportamiento animal, reconocer señales de presencia de vida silvestre y saber cómo reaccionar ante un encuentro. La experiencia de Ahmad se convirtió en un punto central para las discusiones sobre las interacciones entre humanos y animales en Borneo.
Aunque muchos admiraban su valentía, el incidente también sirvió como recordatorio de la importancia de estar preparados y actuar con cautela. El propio Ahmad habló con otros sobre la necesidad de respeto y conciencia al trabajar en la selva, compartiendo su historia para ayudar a que otros eviten situaciones similares. Mientras se recuperaba, reflexionaba sobre el ataque y sus consecuencias. El encuentro con el oso malayo había sido aterrador, pero también reforzó su respeto por el mundo natural. Su supervivencia se debía tanto a su rápido ingenio como al apoyo de su comunidad. La experiencia lo acercó más a sus vecinos, quienes se unieron para ayudarlo en su momento de necesidad. Al final, el incidente con el oso malayo condujo a una mayor conciencia y medidas de seguridad en la zona. Los aldeanos de Kampung Stas y las comunidades cercanas se volvieron más vigilantes y educados sobre la fauna con la que convivían.